Hola jóvenes, en este video vamos a seguir trabajando con integrales indefinidas. Ya dejamos de ver integrales inmediatas, ahora comenzamos con el método de sustitución o cambio de variable. Vamos a resolver algunos ejercicios de plataforma de nivel avanzado. Antes de empezar con los ejercicios, vamos a recordar un poco qué diferencia hay entre las integrales inmediatas y las integrales que se tienen que resolver por método de sustitución o cambio de variable. Hasta el momento, estas son las fórmulas de integración que hemos utilizado. Por ejemplo, voy a tomar como ejemplo mi fórmula 3, que dice integral indefinida de u o v a la n por la diferencial de u o diferencial de v. Hasta el momento nosotros habíamos resuelto integrales inmediatas, en donde la base era mi variable. Por ejemplo, tenía x al cubo por diferencial de x. Y si yo lo veía así, decía, mi base es x, entonces cambio a u por x y a u por x y me queda x a la n por diferencial de x. Cuando es así, ya no hay necesidad de que yo calcule la diferencial de u. ¿Por qué razón? Porque mi base es x y la diferencial de x es de x, no hay de otra. Pero ¿qué sucede cuando mi base es diferente de x? O sea, una función más completa. Por ejemplo, un binomio. Lo voy a borrar y ahora digo, ya no tengo nada más x al cubo, sino que mi integral es x menos 3 al cubo, por ejemplo. Cuando yo ya tengo una función más completa, digo, me doy cuenta que mi función o mi integrando es una base con exponente, entonces sigo ocupando la fórmula número 3. Mi base ya no es x, entonces ya no puedo decir que tengo x a la n por dx. Ahora mi base la voy a llamar u y tengo que identificar que voy a hacer un cambio o sustitución de variable. Ahora ya no estoy hablando de que mi función principal es x. Ahora a esa función que es la base le voy a llamar u, que es x menos 3. Y mi fórmula de integración me dice que esa u a la n tiene que estar multiplicada por la diferencial de u o diferencial de v. Entonces tengo que calcular la diferencial de u. Tengo que derivar a u x menos 3, su diferencial, digo, su derivada de x es 1, derivada de 3 es 0. Y la diferencial sería 1 de x. Quiere decir que esta diferencial ya está completa. 1 por dx es igual a dx. Ya no tengo que agregar nada y voy a sustituir variable. En la sustitución, en mi integral ya no tengo que tener nada de x, ahora lo voy a sustituir en términos de u. Entonces no voy a escribir x menos 3, voy a decir eso es u, ya está elevado al cubo. Y dx ya no lo voy a escribir como dx, lo voy a escribir como du. Ya sustituí la variable, ya cambié, ya mi variable o mi integral ya no está en términos de x, sino en términos de mi función u. Y ya puedo aplicar la fórmula 3, que me dice que u a la n es igual a u a la n más 1, 3 más 1, 4, entre 4. Esto es igual a un cuarto de u a la cuarta. Una vez que terminé de integrar, ya simplifiqué, hice todas las operaciones, ahora vuelvo a sustituir a u. U en realidad no valía u. En un inicio, u era x menos 3. Y así quedaría mi resultado, sin olvidar que se tiene que poner más la constante de integración. Y así quedaría el resultado de mi integral. Vean que estamos aplicando las mismas fórmulas que para integrales inmediatas, solamente que en las inmediatas, este paso de aquí no lo hacíamos. ¿Por qué razón? Porque yo tenía nada más de base a x, no había necesidad de sacar la derivada de x porque iba a ser su diferencial de x. Entonces me lo saltaba y me iba directo a aplicar la fórmula. Por ejemplo, tenía e a la x
a la x, seno de x, coseno de x. Esas son las inmediatas. Como u vale x, la diferencial de u es de x y no tengo que agregar nada. Pero cuando me doy cuenta que en mi fórmula la función principal, que es u, es una función diferente de x, puede ser un binomio, un polinomio, una función trigonométrica, una función logarítmica, una exponencial, o sea, cualquier cantidad diferente de x, entonces la voy a tomar como u y tengo que hacer este paso. Si ya ubiqué a u, en mi integral tengo que tener a de u, entonces tengo que derivar a u y multiplicarla por la diferencial de la función para tener la diferencial de u. Vuelvo a escribir, ya que tengo completa la de u, mi integral en términos de u, para que ya se vea inmediata y ya pueda aplicar la fórmula. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora un ejemplo, por ejemplo, de función exponencial. Nuestras funciones exponenciales, cuando son inmediatas, por ejemplo, tenía 5 a la x por diferencial de x. Entonces yo veía, es una función exponencial porque mi variable está en el exponente. La base es una cantidad diferente del número de Euler, entonces voy a aplicar la fórmula 6. Y si se acuerdan que esto era igual a 5 a la x sobre el logaritmo natural de 5 más la constante de integración. Así quedaba. Pero ahora, ¿qué sucede? Dice, mi integral ya no va a ser inmediata, o sea que x va a ser una función diferente. Digo, mi exponente va a ser algo diferente de x. Por ejemplo, 5x más 2 por dx. Entonces, ya me doy cuenta que voy a aplicar la fórmula 6. Tengo una función exponencial donde la base es una constante. Y la fórmula me dice que tengo que tener a la u. Entonces, tengo que ubicar cuánto valdría u y tengo que calcular la diferencial de esa u. Y la misma fórmula me está diciendo que u es mi exponente. Entonces, u sería 5x menos 2. La diferencial de u es la derivada multiplicada por la diferencial de x. Derivada de 5x, 5. Derivada de 2, 0. Entonces me quedaría 5 por diferencial de x. Y esto yo lo tengo que escribir como integral de 5 a la u por du. Pero si se dan cuenta, mi du no está completa. Sí tengo a dx, pero me falta este 5. Entonces, como ya lo vimos en clase, si me falta alguna constante, la puedo agregar multiplicando, siempre y cuando esa constante se agregue también dividiendo para que no afecte a mi integrando. Entonces, lo que voy a agregar es un entero, o sea, 5 quintos. El 5 del numerador es el que necesito aquí y saco el 5 del denominador. Entonces voy a agregar este 5 y ahora sí, esto es igual a un quinto integral de 5. Ya no voy a escribir ninguna x. 5x más 2 lo voy a sustituir por u. Y este 5 por dx ya no lo voy a escribir así, lo voy a escribir como diferencial de u. Y ahora sí puedo aplicar la fórmula 6. Si yo no tengo completa a la diferencial de u, no puedo escribir aquí a de u. Y si escribo 5 a la u por dx, no se parece a mi fórmula, porque lo mismo que está aquí, aquí debe ser su diferencial. Por eso es que la tengo que completar si es que me falta alguna constante. Y ahora sí aplico mi fórmula, un quinto multiplicado por la integral de 5 a la u, que dice es 5 a la u por logaritmo natural de a, que es mi base, 5. Hago la multiplicación y esto me quedaría 5 a la u sobre 5 por logaritmo natural de 5. Ya que terminé, sustituyo a u y me queda 5 a la 5x menos 2
sobre 5 logaritmo natural de 5. Ojo, aunque tenga un 5 en numerador y denominador, no lo voy a simplificar. Lo que podría hacer es aplicar ley de los exponentes, pero aquí no hay necesidad de hacerlo. Lo voy a dejar así. 5 a la u sobre mi constante que era 5 sobre el logaritmo natural de 5. Eso es lo que tengo que hacer en el método de integración por sustitución o cambio de variable. Tengo que agregar algunos pasos para acomodar mi integral y que pueda integrarla como inmediata. ¿Qué paso es? Sustituir la variable. Tengo que ver cuál va a ser mi función u y calcular su diferencial. Si me hace falta algo que lo único que puedo agregar son constantes, la agrego multiplicando y la saco dividiendo, porque en realidad lo que estoy haciendo es multiplicar por 5 quintos y eso quiere decir que estoy multiplicando por un entero y ese entero multiplicado no va a afectar mi integral, sigue siendo exactamente la misma. Por eso es que se hace ese paso. Sustituyo mi integral. En lugar de escribir las x, las escribo en términos de u para poder integrar de forma sencilla. Hasta que termino de integrar, ahora sí cambio mi u por su valor inicial. Así es como lo tenemos que hacer. Ya vimos dos ejemplos sencillos. Ahora vamos a ver cómo vienen los ejercicios de plataforma. Vamos a irnos a los ejercicios propuestos avanzados de método de sustitución o cambio de variable. Y aquí tenemos un ejercicio de función polinómica. Me dice integral indefinida de menos 7y a la sexta sobre menos 7y a la séptima menos 2 y ese binomio está elevado a la séptima por la diferencial de y. La voy a escribir aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo que ya conocemos. Si tengo un exponente en el denominador, lo voy a subir y lo voy a subir como exponente negativo. Eso lo hacíamos también en las integrales inmediatas. No puedo integrar un exponente en denominador. Exponentes en denominador, los subo a numerador y pasan negativos. Raíces, no puedo integrar directo una raíz, la tengo que convertir exponente fraccionario. Entonces dejo lo que estaba en numerador, 7y a la sexta, y lo voy a multiplicar por lo que estaba en denominador, 7y a la séptima menos 2. Y ahora, toda mi base, el exponente, si era 7, ahora va a ser menos 7. Y a veces aquí el problema o la duda que tienen es, ¿qué voy a hacer? Tengo dos cantidades multiplicando, no las puedo multiplicar porque aquí hay un exponente. Y mucho menos las puedo separar porque están multiplicando. Si estuvieran sumando entre ellos, sí podría separarlos. Entonces, empiezo a identificar y veo que tengo estas dos cantidades multiplicando, pero me tengo que concentrar en una de ellas. Una es menos 7y a la sexta y la otra el binomio a la séptima. ¿Qué tengo que hacer? Concentrarme en la función que yo identifico que es la principal. De la otra no me voy a preocupar ahorita. Ya más adelante vamos a ver por qué. Entonces me concentro en esta. Tengo una base con un exponente. ¿Qué fórmula de integración me permite integrar base con exponente? La fórmula 3, que acuérdense que me dice, la puedo utilizar en cualquier momento, excepto cuando mi exponente es menos 1. Y si se dan cuenta, el exponente es menos 7, entonces sí la puedo aplicar. Si el exponente fuera menos 1, no podría aplicar esta fórmula y ya veríamos qué hacer. Entonces, como mi exponente es menos 7, puedo aplicar la fórmula de u a la n. Si aplico la fórmula de u a la n, u sería mi base, que es menos 7. X a la séptima menos 2. Y tengo que calcular la diferencial de u para tener aquí u a la menos 7 por du. Ay, perdón, es y aquí. Derivada de menos 7 y a la séptima, 7 por 7, menos 42. Perdón, 7 por 7, 49. Menos 49 menos 49 y a la sexta, derivada de 12 es 0,
Y como es diferencial, la multiplico por la diferencial de la variable, que es y. Todo esto tiene que estar en mi integral. Empiezo. Este menos 7 no me sirve, entonces el menos 7 lo voy a sacar. Menos 7. Yo sé que algunos dirán, sí me servía y ya nada más agrego un 7 o este menos sí lo necesitaba. No se metan en conflicto. La constante, si no es la misma que tienen aquí, ustedes sáquenla, menos 7. Y entonces yo tenía menos 7, y a la 7 menos 2 a la menos 7, tenía un y a la 6, ya nada más lo estoy acomodando. Acuérdense que como están multiplicando, sí los puedo ir acomodando, cambiar de lugar. El orden de los factores no altera el producto, entonces acomodé el y a la 6 aquí para que quede junto con la de y ya se vaya formando el de u. Y empiezo a analizar. El y a la 6 y el de y, aquí lo tengo. ¿Qué me falta para tener completa de u? Mi menos 49. Como es una constante multiplicando, la puedo agregar ahí sin problema. Entonces, ese menos 49 lo voy a agregar multiplicando, menos 49. Pero están de acuerdo que si yo agrego un 49 o un menos 49, ya mi función no es la misma, ya está cambiando el valor. Entonces, para que no cambie el valor, también agrego un menos 49 dividiendo. Y ahora sí, eso lo puedo reescribir de este lado, así. Dejo a mi constante, negativo entre negativo, da positivo. 7 y 49 tiene séptima, de una vez lo simplifico. 7 entre 7 a 1, 49 entre 49, digo 49 entre 7 a 7. Me queda un séptimo integral y ya no es, voy a escribir el binomio, lo voy a escribir como u. Ese u está al exponente menos 7 y todo esto se va a convertir en du. Ya quedó más sencilla, ya vieron, ya es inmediata. Ahora sí puedo aplicar la fórmula. Yo eso es igual a un séptimo multiplicado por la integral. La fórmula me dice que dejo a n se le suma 1, menos 7 más 1, menos 6, entre menos 6. Hay algunos que se les complica de repente operar con negativos y positivos. Dijimos menos 7 más 1. Quiere decir que en la recta numérica, si así lo entienden mejor, yo estoy en el menos 7. Si avanzo una unidad, llego al menos 6. O lo pueden acomodar, primero el positivo, más 1, menos 7, y ya entender que es menos 6 para que no se les complique. Ya apliqué la fórmula, hay una operación que puedo hacer. 1 sobre, este 1 multiplica al 1 que está aquí con la u, positivo por negativo, negativo, 7 por 6, 42, u a la menos 6. Ya no hay nada que pueda hacer, entonces ya sustituyo y pongo menos un 42avo de u, que ya no vale u, va a valer menos 7, y a la séptima menos 2, y todo eso a la menos 6, más la constante. La plataforma les da oportunidad de dejar así el resultado. Acuérdense que el menos 42 se agrega en esta parte de monomio. Aquí agregarían menos 42 sobre 1 y le dan en agregar y ya se agrega su menos 42. Para agregar el binomio con exponente, le pueden poner aquí primero multiplicación para que se ponga la multiplicación. Luego le dan clic en abrir paréntesis. Y ahí donde esté abrir paréntesis, le dan en agregar y se agrega el paréntesis. Y el binomio, perdón, era acá. El menos 7y a la 7 y el menos 2 lo agregan aquí. Menos 7y a la 7 y lo agregan. Y después le agregan resta. Se agrega el menos 7y a la 7. Dejen borrar aquí. Entonces ahí agregan el monomio el menos 7y a la 7. Y después agregan su resta para que se agregue la resta y aquí agregan el 2 sobre 1 menos 2.
cierran paréntesis y en el paréntesis, cuando ustedes lo cierran, le dicen que el exponente es menos 6. Cuando cierran paréntesis, aquí agregan el menos 6 sobre 1, agregar, y al agregar el paréntesis ya se agrega el exponente menos 6 y ya saben que la constante se agrega por default. Entonces aquí así quedaría su ejercicio. Si quieren encerrar, ponerlo ustedes positivo, quedaría un poquito más complicado porque les quedaría 1 sobre 42 menos 7y a la séptima menos 2 a la 6. O sea, todo eso pasarlo al denominador. No hay necesidad. Ya ustedes déjenlo así, nada más acuérdense que el exponente se agrega negativo aquí y así quedaría su resultado de plataforma. Lo correcto es dejar el exponente positivo. Cuando ustedes lo resuelvan en libreta, sí lleguen hasta este paso de dejarlo positivo, pero para términos de plataforma, agréguenlo así para que sea más fácil ingresar su resultado. Así quedaría un ejercicio de polinómicas de avanzadas del tema de método de sustitución o cambio de variable. Y en el siguiente video les explico algunos otros ejercicios de polinómicas y de las funciones que nos faltan.